Sí. ¿Qué pasó con esta agresión de la que fuiste víctima en una sala de American Express del En la sala aeropuerto American Express de el la otro día? Terminal 2, pues eso que No fue. te revela que está dejando el gobierno de López Obrador un país dividido de raíz, lo cual es terrible? Ustedes son simpáticos, se la pasan intrigando, mintiendo, tergiversando, envenenando, desinformando, y resulta que nosotros generamos un país dividido, pero además son minoría. Se acaba de ver el 2 de junio, se sigue viendo en todas las encuestas, trae 70% de respaldo y nosotros entregamos un país dividido y una agresión cobarde física a mi persona. Ustedes pueden decir lo que quieran y yo sería el primero en condenar cualquier agresión física. ¿Por qué le echan la culpa siempre al pasado y no asumen las No, a ver, propias culpas? Ya se nos fue un sexenio no me digas que le echamos la culpa por- al pasado. Quien lo desapareció fue el gobierno de Peña. Pues No, sí, pero no es que le echemos la culpa al pasado, fue el gobierno de Peña. Quien ocultó fue Murillo Karam. Se fue a la cárcel y lo liberó el Poder Judicial y lo mandó a su casa. Y a militares que se planteó que eran responsables de la desaparición forzada, los dejaron libres. El Poder era obligación del Judicial. presidente, él se comprometió, dio su palabra a los mexicanos y Por no la eso, a ver, cumplió. hay militar, no, a ver, Pepe, Venga, fue el gobierno de Peña. Y el gobierno de Peña durante 6 años manoseó el asunto, ocultó pruebas, hizo barbaridad y media. y López Obrador Y también lo manoseó. no lo manoseó. Mandó a Murillo Karam a la cárcel, que era el procurador general de la República, que dio la verdad histórica, y el Poder Judicial los liberó. Sí. ¿Qué pasó con esta agresión de la que fuiste víctima en una sala de American Express del En la sala aeropuerto American Express de el la otro día? Terminal 2, pues eso que No fue. te revela que está dejando el gobierno de López Obrador un país dividido de raíz, lo cual es terrible? Ustedes son simpáticos, se la pasan intrigando, mintiendo, tergiversando, envenenando, desinformando, y resulta que nosotros generamos un país dividido, pero además son minoría. Se acaba de ver el 2 de junio, se sigue viendo en todas las encuestas, trae 70% de respaldo y nosotros entregamos un país dividido y una agresión cobarde física a mi persona. Ustedes pueden decir lo que quieran y yo sería el primero en condenar cualquier agresión física. Y cualquiera podría decir, no, se la buscaron. Pues claro que no. Si hay diferencias, se debaten, como ahorita que estamos platicando, y puede serlo uno con pasión, pero no se debe usar la violencia y no hay justificación. Ya han justificado la toma violenta del Congreso, han justificado la agresión a la ministra a la ministra Loreta Ortiz, han justificado la agresión física a mi persona, han justificado la agresión al compañero presidente en el puerto de Veracruz. Pues eso está fatal, porque no es la desesperación y el fascismo, ¿no? Que nosotros, ahora resulta que nosotros somos responsables de que cometan ilícitos. No, bueno, nada más eso faltaba. Y no fue un Gerardo, acto, son racistas y clasistas, pero no fue un acto de racismo y clasismo. Ese que me agredió es un abogado de un corporativo que litiga de grandes empresas el pago de impuestos, por te ejemplo. refieres Entonces, a Carlos Velázquez de León. él es el agresor, él es el agresor y la verdad es que Es un racista. La verdad es que es un racista. mira, lo conoces, es terrible y violento. Y American Express no tiene seguridad en su espacio. Yo pedí todo el tiempo seguridad y no llegó nunca. Me agredió 3 veces físicamente. Yo, ¿qué te pasa? Me arrebató el teléfono, ya se lo había llevado. No, fue una cosa grave. Y la derecha diciendo, no, es que toda la fuerza del Estado contra un pobre ciudadano. No, pues si cometes un ilícito, si tú me agredes, yo te agredo a ti, pues tengo que hacerme cargo de esa responsabilidad. Pero además es mucha cobardía porque ellos saben que te pueden hacer cualquier cosa y que tú no debes responderles. Si yo soy un ser humano, si alguien me agrede físicamente, yo tengo el genio vivo, eso es lo que estaba buscando el tipo, que yo le respondiera. Y es un acto de verdad de cobardía y una cosa muy deleznable. Mira, Ya metimos la denuncia. ¿Perdón? pocas veces estamos de acuerdo tú y yo, pero esta vez estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sí, es condenable, hombre. La violencia debe condenarse, venga de donde venga, no debe promoverse, no Aunque debe venga del gobierno, ¿eh? venga de donde venga, no debe justificarse bajo ninguna circunstancia. Gerardo, te agradezco mucho, como siempre, bienvenido. ¿Cuántos petardos? Porque hubo No, 3 o 4 que no explotaron milagrosamente, pero los que exacto. explotaron hicieron un daño brutal. Incluso tú saliste a tratar de pararlos y, bueno, No, no salí, no salí, yo no pude atenderlos por la mañana
Ya cuando se lanzaron los petardos hubo daños materiales no tremendos, fue mucho más grave la toma violenta del Congreso cuando la reforma al Poder Judicial, pero sí la senadora Lucía Transviña tenía la ventana abierta y le lastimó un ojo los efectos, ¿no? de lo que generó el petardo, y así estuvo en la sesión. De hecho se le subió la presión, es una guerrera y se mantuvo hasta el final. Yo pensé que solo había habido daños materiales, pero no, sí tuvo. Gerardo, Ya está recuperándose bien la déjame senadora. preguntarle, ¿por qué hoy el presidente de la República reconoce que no pudo cumplir su promesa de resolver en términos de justicia el tema de Ayotzinapa? ¿En qué falló la 4T a un compromiso presidencial? Se cumplen mañana 10 años y el asunto ha estado tan manoseado que no se ha podido llegar a la verdad, que no se ha podido saber dónde están los normalistas víctimas de desaparición forzada. Hay gente que confunde la desaparición con la desaparición forzada, que es la que hace el Estado mexicano a través de me entró una llamada y se estaba cortando, que hace a través de sus, en este caso, de la fuerza pública. Y ya mañana se cumplen 10 años y no, él quería llegar al fondo y no logró. Nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que ya el día 1 toma protesta como presidenta constitucional, se ha comprometido a continuar hasta lograr la verdad y encontrar a los 43 normalistas. 10 años ya se cumplen, hay razón para el enojo, hay razón para el reclamo, aunque hay que recordar que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que hizo esa desaparición forzada y el compañero presidente hizo todo lo humanamente posible, él personalmente tomó la investigación y a pesar de eso no pudo alcanzar el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque se les atravesó el ejército que no quiso que se exhibiera la probable intervención del ejército en esto que según testigos tuvo mucho que ver. Yo creo que no fue ese el tema. Acuérdate que varios miembros del ejército fueron apresados y, por cierto, el Poder Judicial los liberó. No hay ese obstáculo. Sí, el compañero presidente es un matiz, pero que es un matiz que puede tener mucho peso y que impacta mucho en la relación con los padres y madres de los normalistas. Él sostiene que el ejército como tal no participó. Sí, miembros del ejército. ¿Hay una diferencia? Sí hay una diferencia, que quiere decir que no fue desde el despacho del secretario de la Defensa, hay una determinación de las Fuerzas Armadas de realizar esa desaparición forzada. Es una convicción del compañero presidente y eso ha generado mucha controversia sobre lo que viene el día de mañana, en fin, estamos viendo que está todo amurallado, Senado está amurallado, recinto legislativo de San Lázaro, está amurallado el monumento, el hemiciclo a Juárez, el entorno de Palacio Nacional. Eso ha pasado en otros momentos, en otro tiempo. De hecho, durante el gobierno de Peña y del usurpador de Calderón, y se diga, estaba amurallado los 365 días del año. Son 10 años. Hubo petardos antier a la Secretaría de Gobernación, ayer a la Cámara de Senadores, el día 1 toma protesta como presidenta constitucional Claudia Sheinbaum Pardo en la Cámara de Diputados. Entonces, entendible y además necesario que se tomen esas medidas. Mira, yo te diría, Pepe, criticaron mucho que yo dije que no íbamos a permitir visitas el día de ayer. Pues yo tuve razón, hombre. Después, imagínate que hubiera habido gente ahí en la explanada y todo, y hubieran caído los petardos, pues hubiera habido personas heridas, hubiera sido muy delicado. Y yo sabía desde el día anterior, y no lo iba a decir, que iba a haber la protesta de los normalistas. ¿Crees que te los mandó? ¿Crees que te los cilindrió la oposición? No, ¿verdad? No creo que me los haya mandado nadie. Se cumplen 10 años mañana. Los mandó la injusticia, los mandó la falta de eficacia. Pues sí, que reitero, tuvo todo el gobierno de Peña, porque fue al principio del gobierno de Peña que eso se dio, se manoseó demasiado y, soltaron a Murillo Karam.
El Poder Judicial soltó a pero dime Murillo una Karam. cosa, Gerardo. ¿Perdón? ¿Por qué le echan la culpa siempre al pasado y no asumen las propias culpas? Ya se nos fue un sexenio de... No me digas que le echamos la culpa al pasado. Quien lo desapareció fue el gobierno de Peña. Pues sí, no, es que le echemos la culpa al pasado, fue el gobierno de Peña. Quien ocultó fue Murillo Karam. Se fue a la cárcel y lo liberó el Poder Judicial y lo mandó a su casa. Y a militares que se planteó que eran responsables de la desaparición forzada, los dejaron libres. El Poder Judicial. Pero obligación del presidente, él se comprometió, dio su palabra a los mexicanos y no la cumplió. Hay militar, no, a ver, Pepe. Venga. Fue el gobierno de Peña. Y el gobierno de Peña durante 6 años manoseó el asunto, ocultó pruebas, hizo barbaridad y media. Y López Obrador también lo manoseó. No lo manoseó. Mandó a Murillo Karam a la cárcel, que era el Procurador General de la República, que dio la verdad histórica, y el Poder Judicial los liberó. Mandó a la cárcel a militares y el Poder Judicial los liberó. Y no se ha podido conseguir la información para llegar al corazón del tema. Son 2 o 3 los restos de normalistas que se han encontrado. Entonces no es que la verdad histórica. No es que le eches la culpa al pasado. Ahora sí que tú matas a alguien y lo hiciste hace 10 años o desapareces, haces una desaparición forzada hace 10 años, porque hubo también normalistas asesinados. Eso también está documentado. Y resulta que nosotros somos los responsables. Pues el compromiso del compañero presidente fue llegar a la verdad, se ha metido en lo personal, ha entregado hasta donde se llegó y está el compromiso, porque hubo una reunión de nuestro compañero presidente, de Claudia Sheinbaum Pardo, de continuar. Pero es un hecho que mañana se cumplen 10 años y que no se ha logrado el objetivo, y se dice con toda franqueza, en vez de decir una mentira diciendo que es verdad histórica y jugando el dedo con el dolor y el sufrimiento de los padres y Oye, las madres. Gerardo, déjame preguntarte finalmente, si me permite.